Ok, buenos días. Vamos a iniciar la lección de control del día de hoy. ¿Cómo les va? Bien. Todo bien, Purichan, todo Bien, bien. profe. Pura vida. Ok, muy bien. Entonces, de acuerdo a la información que les brindé la última lección sobre la metodología, lo que vamos a ir haciendo es resolviendo ejercicios y vamos de una vez señalando conceptos importantes que necesitamos para el diseño de los sistemas, ¿verdad? Entonces, el primer concepto que nos interesa es el de error de estado estacionario. Entonces, aquí tenemos un ejercicio que dice lo siguiente, dice calcular los errores en estado estacionario ante las señales típicas de prueba para el sistema siguiente, ¿verdad? Entonces, aquí se señala el sistema. Déjenme ver nada más aquí. Para ver qué pasa que no puedo rayar aquí. ¿Qué diablos? Ok, vamos a ver por qué no me deja rayar esto. Vamos a ver. Y ahora sí. Estaba bloqueado, no sé por qué. Ok, entonces vamos a leer el ejemplo nuevamente. Dice, calcular los errores de estado estacionario ante las señales típicas de prueba para el sistema siguiente, ¿verdad? Entonces, este es el sistema. Recordemos, típicamente describimos un sistema de esta forma. ¿Sí? No me deja rayar ahora. Ay, Dios mío, ¿qué pasa aquí? Ay, Dios. Entiendo. Profe, cuando está en modo presentación, en la parte inferior izquierda, ahí está, hay como unas opciones.
No, hace un rato me sirvió. No sé ahora qué le está pasando a esta cosa. Es que acabo de terminar la clase de prueba y bueno, cerré el Zoom y lo volví a abrir. No sé qué le pasó a esto. No sé si es que la licencia no se actualizó. Yo creo que es que la licencia no se actualizó, me parece. Déjeme un segundo. Vamos a ver. Prueba. Host soy yo, pero ¿cuál es el ID del host? Es que no, este no me deja. Ah, ya sé qué pasó. No, no me deja, qué torta. Profe, ¿y no tiene otro programa con el que pueda abrir la presentación y que ahí se lo pueda apoyar? No, es que sí me sirvió hace como una hora atrás, pero no sé qué está pasando. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí está sharing. Y ahora sí. Vamos a ver. Sí, voy a tener que compartirla aquí. Regálame un segundo nada más. Voy a abrirla aquí en este otro lado.
Ok, ahí sí están viendo, ¿verdad? La pantalla. Sí. Ok, Sí, sí, sí. vamos a abrirla aquí. ¿Dónde era que estaba? Aquí está. Ok, aquí. Ok, vamos a ver si así funciona. Ahora sí está rayando. Yo creo que se me descargó la pila al lápiz. Ahí se ven unos rollitos. Sí, sí, pero a veces raya, a veces no. Yo creo que se me le descargó la pila al lápiz. Ya lo he usado tanto. No, pero sí, ahí está rayando. Ok. Ok, vamos a ver. Entonces, este es el problema que estamos intentando resolver, ¿verdad? Este es RDS. No sé ustedes que se recuerdan qué es. ¿Alguno de ustedes que se recuerde qué sería RDS? La referencia. Sería la entrada, ¿verdad? Y luego YDS, ¿qué era? La salida, profe. Las salidas. Muy bien, la salida. ¿Y EDS? El error. Ese es el error, muy bien. Entonces vea que lo que nos piden aquí, este es un sistema realimentado, tiene realimentación negativa, ¿verdad? Ahí se ve el menos, aquí, menos realimentación negativa. Esta es nuestra planta, GDS, ¿verdad? Sería esta de acá. Y esta sería la señal de realimentación, HDS. La señal de realimentación normalmente es un sensor, ¿verdad? En este caso es un sensor que no, o sea, que deja pasar la señal de salida, digámoslo de esa forma, ¿verdad? O sea, es HDS igual a 1, significa que esa es la ganancia que tiene ese sensor. Es decir, lo que se mida en la entrada, en la salida, perdón, es lo que se va a medir aquí donde está el sumador, el integrador. Y entonces esa señal se va a sumar con la entrada, ¿verdad? Con signo menos, y entonces ahí vamos viendo el error. Entonces, esto de aquí es el sensor. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Es medir el error de estado estacionario ante las señales típicas de prueba. Entonces, esas señales típicas de prueba son las que vamos a colocar aquí, donde está nuestra señal de entrada, ¿verdad? Y entonces, pues eso sería lo que nosotros tendríamos que hacer. Entonces, la primera señal típica de entrada es la señal entrada escalón unitario, ¿verdad? ¿Qué estaría representando esa entrada o qué tipo de señal sería? Sería una señal que representa una posición, ¿verdad? Entonces es muy importante nosotros recordar a qué se refiere esa señal entrada escalón unitario. Entonces cuando nosotros decimos, bueno, obtenga el error del sistema ante una entrada de escalón unitario. Lo que queremos es entonces determinar en qué posición va a quedar nuestro sistema una vez que nosotros ponemos alguna entrada, ¿verdad? Entonces, en este caso sería un sistema que representaría una posición específica. Entonces, la entrada escalón, ¿verdad? Recordémonos que la entrada escalón es una señal que parte desde t igual a 0, ¿verdad? Aquí tendríamos el tiempo t igual a 0 o t1 igual a 0, ¿verdad? Entonces, antes de t, para cualquier t menor que 0, la señal mu de t es igual a 0, ¿verdad? Y sabemos que la señal mu de t es igual a 1 para cualquier t, ¿verdad? Aquí sería para cualquier t mayor que 0, mayor o igual que 0. Entonces, esa sería nuestra entrada escalón unitaria. Entonces, ¿qué significa? Ese unitario aquí estaría representando la posición que nosotros queremos que el sistema siga, ¿verdad? En este caso. Y decimos que el sistema sigue porque en esta señal acá, ¿verdad? En este diagrama de bloques que representan la señal más bien, entonces nosotros vamos a hacer que el sistema siga esa señal con este sensor, ¿verdad? Por eso es que estamos realimentando la señal desde la salida hasta la entrada con una función HDS que representa la medición
de la posición, en este caso, para la señal escalón unitario. Ok, entonces, el error del sistema ante una entrada de escalón unitario, o sea, el error del sistema para una posición, que eso es lo que queremos evaluar cuando hablamos de señal que en entrada de escalón unitario, estamos evaluando cuál sería el error de posición del sistema, ¿verdad? Entonces, imaginémonos, por ejemplo, un ascensor, ¿verdad? Un elevador, como el que está en el edificio K1. Entonces, nosotros, por ejemplo, presionamos el botón 1 y estamos en el quinto piso, ¿verdad? Quiere decir que queremos ir del quinto piso al piso 1. Entonces nosotros apretamos el botón 1 y nosotros lo que esperaríamos, ¿verdad? Cuando apretamos el botón 1 es que cuando subimos en el quinto piso nos deje exactamente en el piso 1, ¿verdad? Exactamente donde el elevador, el piso del elevador está totalmente alineado con el piso de la primera planta, ¿verdad? Y de esa forma nosotros podemos salir sin problema, ¿verdad? No queremos que el elevador cuando esté bajando se quede a la mitad, ¿verdad? Queremos que quede exactamente el piso del elevador con el piso de la primera planta y de así podamos nosotros salir del elevador sin ningún accidente, ¿verdad? Sin tropezarnos ni nada que se le parezca o que nos triture, ¿verdad? De repente cuando queremos salir. Entonces el asunto ahí es eso, ¿verdad? Estamos evaluando una posición. Entonces el error de posición, aquí está la fórmula, se evalúa con esta fórmula. Entonces, esta sería la constante de error, K sub P, ¿verdad? Entonces, para poder encontrar el error necesitamos evaluar la fórmula del coeficiente de error, ¿verdad? Entonces, dice que es el límite cuando S tiende a 0 de GDS por HDS. ¿No ven? Recordemos que debe ser así, ¿verdad? Porque la señal está realimentada, ¿verdad? Entonces aquí sería GDS por HDS. Entonces recordémonos cuál sería la ganancia, ¿verdad? Si yo quiero sacar la ganancia del lazo cerrado del sistema, para un sistema de esta forma es GDS, ¿verdad? Dividido entre 1 más GDS por HDS, ¿cierto? Esa es la ganancia del sistema. Entonces, en este caso, cuando S tiende a 0, vean ustedes que la constante error es la constante asociada a esto, ¿no ven? Es la constante asociada a esto de aquí. Entonces, ese es el parámetro que queremos encontrar primero, la constante error, ¿verdad? Entonces, encontramos primero la constante error, que está ligada a este parámetro de aquí, K sub P, ¿verdad? Esa es la constante de error. Es la constante de error porque es la constante asociada al sistema retroalimentado por el sensor que está ahí. Entonces, evaluando esa fórmula, bueno, y es el límite cuando S tiende a 0. ¿Por qué cuando S tiende a 0? Porque recordémonos que S es una frecuencia, ¿verdad? Aquí estamos en el dominio de la frecuencia. Esto lo que representa es el sistema en el dominio del tiempo. Entonces, aquí nosotros diríamos que el error sería cuando el tiempo tiende a infinito, ¿verdad? Cuando el tiempo tiende a infinito. O sea, cuando el sistema está totalmente estabilizado. Y un S igual a 0, ¿verdad? Recordemos que es frecuencia. La frecuencia 0 sería frecuencia CD, ¿verdad? O sea, la frecuencia cuando el sistema ya no tiene ningún transitorio, no tiene ningún movimiento de ningún tipo y está exactamente en el valor que se requiere. No hay ninguna oscilación, no hay ningún movimiento de la señal se mantuvo constante. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que representa el S igual a 0, ¿verdad? Frecuencia 0. O el sistema se estabilizó y ya no se movió más. La señal no se movió más. Y entonces ahí, eso es lo que queremos determinar, ¿verdad? Cuando ya la señal no se mueve, ¿qué valor tiene? Y ese valor, pues, nos estaría dando el error específico, ¿verdad? Porque estamos usando un escalón unitario. Entonces, digamos, de 0 a 1 representaría el 100%. Entonces, si la señal se queda en 1, no hay error, ¿verdad? O sea, llegó al 100% de lo que queremos. Ahora, si la señal fue menor, entonces sería un porcentaje, ¿verdad? Sería un porcentaje escalado en relación con la señal que entró, ¿verdad? Que sería 1. Y si es superior, pues entonces también sería una proporcionalidad asociada a cuánto el sistema se sobrepasó. Ok, aplicamos la fórmula para la constante de error, K sub P, y entonces colocamos la señal, ¿verdad? Que es esta. Es 10 dividido entre 0.2 por S más 1 por 0.5 S más 1. O sea, esa es la señal que yo voy a colocar aquí y el HDS es 1. Entonces, nos quedaría el límite de esto de acá, ¿verdad?
Entonces aquí evaluamos la función 10 entre 0.2 por S más 1 y 0 menos, aquí es 0.5, ¿verdad? Para que aquí hay un error, es 0.5 por S. Aquí es 0,5. 0,5 por S más 1, ¿verdad? Como estaba ahí. Y entonces evaluamos. En este caso no hay que hacer nada extraordinario, ¿verdad? S tiende a 0, o sea, esto se hace 0 y esto se hace 0, ¿verdad? Entonces nos queda 1 por 1 da 1 y 10. O sea, esa sería la constante de error debido a la realimentación, ¿de acuerdo? Y entonces, de nuevo, esta es la variable de ganancia. Si yo esperaría que entre una señal de escalón unitario ahí, ¿verdad? Entonces la constante de error sería igual a, yo esperaría que la señal que está entrando sea un escalón unitario, entonces esto me debería de dar 1, y entonces esto sería la constante Kp, entonces aquí sería 1 más Kp, ¿verdad? Entonces, eso sería 1, ¿verdad? Esto es lo que yo esperaría que la señal llegue a 1, en la planta tendría que llegar al valor de la entrada, que sería un escalón unitario, y entonces aquí sería 1 más lo que nos dio la constante de error, que es 10, entonces 1 más 10 me da 11. Y calculamos el error, ¿verdad? Y entonces el error el error de posición sería en este caso, nos daría 0,09. Ese sería el error de posición del sistema. Un error bastante pequeño, ¿verdad? Es un error bastante pequeño. O sea, ese es el error que nos va a dar, 0,09. O sea, si multiplicamos esto, ¿verdad? Para pasarlo a términos de un porcentaje, sería un error del 9%. Ok. Y bueno, aquí lo que señalamos es que esto corresponde a un sistema tipo 0. Y entonces, como esto es un sistema tipo 0, el error que se presenta es un error constante ante una entrada tipo escalón, ¿verdad? Porque el sistema es un sistema de tipo 0. Ok, entonces, ¿cuál sería el error para otro tipo de entrada? Por ejemplo, una rampa unitaria. Ya habíamos visto el escalón, ¿verdad? Que era de una forma, aquí sería una rampa, ¿verdad? La rampa sería así. Es una rampa unitaria. Esto sería el T, ¿cierto? Entonces esa sería mi rampa unitaria, o sea, la pendiente de esa rampa es 1. Esa sería la rampa unitaria, ¿verdad? Aquí para un T específico me va a dar aquí sería una velocidad específica, ¿verdad? Entonces para T igual a 1 me da 1, para T igual a 2 me da 2 y así sucesivamente. Es una rampa unitaria. Ok, entonces para T1 me va a dar entonces el valor de U en T1 que tiene que ser igual a 1. Y así, ¿verdad? Entonces, esta sería una señal que representa una velocidad, ¿verdad? En este caso, lo que queremos es el error de velocidad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si aquí quisiéramos evaluar un sistema, por ejemplo, un carro eléctrico, ¿verdad? Entonces, aquí la función representaría, ¿verdad? Un sensor de velocidad y la señal de entrada, entonces sería una rampa para ver cuál sería el error de velocidad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo quiero que el carro eléctrico vaya a 50 kilómetros por hora, entonces, pues yo lo que haría es colocar una señal tipo rampa y analizo el error de la velocidad, ¿verdad? El error de la velocidad tendría que pues, darme 50 más menos algo. Entonces ahí si me da exactamente 50 no habría error, pero si me da más alto, no sé, 51 o 49, pues ahí tendríamos un error, ¿verdad? Pero eso obviamente para un sistema no un sistema tipo 0, ¿verdad? Sino un sistema tipo 1. Entonces aquí también calculamos la constante error, KV, ¿verdad? Aquí la constante error sería KV, no sería la constante de posición, sino sería la constante debido a una velocidad. Y entonces vean que la fórmula para el KV le añade un S. ¿No ven? Le añade un S a la fórmula aquí. Entonces aquí sería S por GDS por HDS. ¿No ven? Este S que está aquí, entonces me permite reevaluar esto, ¿verdad? De otra perspectiva. Y entonces vean que ahora la fórmula del error, como aquí hay un S, y la función de transferencia, la función de ganancia del lazo cerrado, ¿verdad? Ahora se tiene que evaluar aquí sería GDS entre 1 más GDS, HDS, ¿cierto? Y aquí ahora lo que estamos haciendo es poniéndole un S acá, ¿verdad? Este S aquí y este S aquí
¿verdad? Entonces nosotros asumimos que este S, cuando la señal está funcionando al principio, es muy alto. Entonces hace que esto no valga nada. ¿Lo ven? Entonces, al evaluar esto, me va a quedar entonces el error 1 sobre KV, ¿verdad? 1 sobre KV. ¿Qué sería esto que está acá? Entonces, evaluamos el KV, aquí S, para S igual a 0, ¿verdad? Recordémonos que aquí hay un S. Entonces, aquí sería 0, esto de aquí da 0, y esto de aquí 0,5 por S, esto da 0, ¿verdad? Entonces, es 0 por cualquier cosa, me da 0. Entonces, evaluando en la fórmula del error de velocidad, 1 sobre 0 me da infinito. Entonces, vean ustedes que un sistema de este tipo, ante una entrada tipo rampa unitaria, tiene un error infinito. Significa que este sistema tipo 0 no es adecuado para señales de tipo rampa, porque me daría un error infinito. Entonces, lo ideal no es utilizar este tipo de sistemas con señales de esta forma. Y luego, ¿verdad? La otra entrada que también nosotros evaluaríamos sería una entrada tipo aceleración. Entonces, en este caso, para representar una aceleración, utilizamos una parábola, ¿verdad? O sea, la entrada sería una parábola, ¿verdad? Sería así. Y entonces, esta parábola, igual, me permite determinar, ¿verdad? Vean que aquí no es lineal, ¿verdad? No está acelerando, no está aumentando la velocidad de forma lineal, sino que es una parábola. O sea, la aceleración está aumentando de forma proporcional hasta llegar a un valor máximo de aceleración. Entonces, aquí lo que estaríamos, ¿verdad? Intentando representar qué error tendría el sistema ante una señal de tipo aceleración en la entrada, ¿verdad? Entonces, igual podríamos evaluar la velocidad, la posición, la velocidad y ahora la aceleración. Entonces, la aceleración podría estar asociada a por ejemplo, el lanzamiento de un satélite hacia el espacio, ¿verdad? Entonces, necesitamos que el sistema al principio tenga una aceleración altísima para poder vencer la fuerza de gravedad y además poder vencer los campos de fuerza debido a las conformaciones de la atmósfera, ¿verdad? De la geósfera, la estratosfera. Y entonces necesitamos que en ese punto la aceleración sea todavía mayor para vencer esas fuerzas del campo gravitacional y de la atmósfera. Y ya cuando venció todas esas fuerzas, necesitamos disminuir la aceleración para que el sistema, evidentemente, no se vaya hasta una órbita que no es la que queremos que esté, ¿verdad? Queremos que el sistema llegue a la órbita específica en donde puede estar nuestro satélite, ¿verdad? Porque existen diferentes diámetros para ciertas órbitas, depende del tipo de satélite, y en el caso nuestro necesitamos que la aceleración, cuando ya se venzan esas fuerzas, sea distinta. Entonces ahí necesitamos reducir la aceleración para llegar exactamente a, a la órbita específica del satélite. Entonces sería otro ejemplo, ¿verdad? No en este caso, ¿verdad? Este es un sistema tipo 0, entonces no sería adecuado de evaluar este sistema usando una entrada tipo parábola para estimar la aceleración. En este caso, ahora lo que se hace es que se le coloca a la constante de error de aceleración un S cuadrado, ¿verdad? Ya no, en la velocidad se colocaba un S. En la posición no se colocaba nada, era directo, ¿verdad? Con la fórmula de la señal de realimentación, ¿verdad? Que sería la parte más importante de la ecuación característica de la función de transferencia. Y en este caso, bueno, ese S cuadrado nos proporcionaría otra vez, ¿verdad? Ese aquí al cuadrado sería 0, al cuadrado pues da 0, multiplicado por cualquier cosa, que es 0,5, ¿verdad? Multiplicado por cualquier cosa nos da 0. Entonces aquí otra vez el error debido a la aceleración, ¿verdad? En este caso la señal tipo parábola, es infinito también. Entonces, como pueden ver ustedes, para un sistema tipo 0, también nos da un error infinito para una entrada de tipo aceleración, ¿verdad? Entonces es muy importante resumir, un sistema tipo 0 presenta un error finito para una entrada de tipo posición. Un sistema tipo 0 presenta un error infinito para una entrada de tipo velocidad.
Y un sistema tipo 0 presenta también un valor de error de infinito, ¿verdad? Para una señal de tipo aceleración. Bien, entonces esta sería la respuesta del sistema ante una entrada, ¿verdad? Se señala aquí en líneas punteadas, se señala la posición, ¿verdad? Esta sería la respuesta del sistema para una posición. Esta sería la respuesta del sistema para una señal de tipo velocidad. Y esta sería la respuesta del sistema para una señal de tipo aceleración. ¿Lo ven? Entonces vean que efectivamente, si yo marco aquí el 1, ¿verdad? Aquí sería 0.9 y aquí sería 1, ¿verdad? 0.9, aquí sería, vamos a ver, de aquí a aquí hay 0.9. De aquí a aquí, perdón, de 0.6 a 0.9 hay 0.3. Entonces esta sería 1, 2, 3, 4, 5. Entonces cada raya representaría 0.3 dividido entre 5 nos da 0,06. Entonces más o menos aquí, por aquí aproximadamente, tendríamos el 1, ¿verdad? Que la entrada era unitaria para el caso de la rampa, por ahí más o menos. Y entonces vean ustedes que, vamos a ver, aquí este sería más o menos el 1. Entonces vean que la señal cuando se estabilice debió de quedarse en ese valor, ¿lo ven? Pero no, esa señal no se quedó en ese valor, se quedó aquí. ¿Lo ven? Más o menos ahí. Entonces, más o menos sería un 9%, ¿verdad? Entre este punto y este punto tendríamos un error del 9%, que sería más o menos 0.91, ¿verdad? O sea, esperábamos que estuviera en 1, pero el 9% es, ¿verdad? 9 de 100, 9. Entonces, más o menos la señal se va a quedar en 0,91, ¿verdad? Y entonces ese sería nuestro error. Vean que además la señal, ¿verdad? Aquí de una vez lo vemos, tiene ante una entrada de tipo posición, ¿verdad? Tiene un sobreimpulso. Acá tiene un sobreimpulso específico, ¿verdad? M sub P, que eso lo que me indica es cuánto se pasó la señal, ¿verdad? Ahí tendríamos un sobreimpulso dice que llega más o menos a 1.2, ¿verdad? Ese sería el valor máximo, 1.20 y algo. Entonces, tendría un sobreimpulso de un poco más del 20%, ¿verdad? Entonces, ese sería un sobreimpulso de un poquito mayor del 20%, ¿verdad? Entonces, ese sería nuestro sobreimpulso. Y luego, vean que la señal se estabiliza. Vamos a ver, podría decirse que la señal se estabiliza más o menos aquí, en este valor, acá. ¿Verdad? Si usamos el criterio del 2%, ¿verdad? 2% es que la señal va a estar en el 2% entre el valor que ya llegó, ¿verdad? El valor que asumió, que sería 0.9. Entonces, esta sería dentro del rango del 2%. Podríamos asumir que la señal está, el tiempo de estabilización, podríamos asumir que es este de acá. Perdón. Si usamos el criterio del 5%, ¿verdad? Entonces, en el criterio del 5%, podríamos asumir que ahí está el tiempo de estabilización. Entonces, en este caso sería de 1 segundo, ¿verdad? Ese sería el tiempo de estabilización para el criterio del 5%. Y aquí, ¿verdad? Podríamos decir que el tiempo de estabilización es 1.6 segundos en el criterio del 2%, ¿verdad? Cuando la señal está en un rango del 2% del valor en el que ya finalizó. Ok, entonces para el caso de la señal de tipo velocidad o la rampa unitaria, vean ustedes que la señal tiende a un valor infinito, ¿verdad? Entonces nunca la señal se va a estabilizar, ¿verdad? La señal debería de haberse quedado aquí en 1, pero como ustedes pueden ver, su forma es creciente, ¿verdad? Tiene una forma creciente como la rampa que lo está intentando representar o emular. Él va a intentar seguir la rampa, nunca lo va a lograr porque es un sistema tipo 0. Se debió de quedar aquí en 1, pero no fue así, ¿verdad? Siguió de forma creciente hasta infinito. Precisamente por eso el error debido a la velocidad nos había dado infinito. Entonces, corresponde, ¿verdad? Y el error debido a la posición nos había dado 0,09, o sea, sería un 9%.
quiere decir que aquí se va a quedar en el valor de, o se quedó en 0,91. Nosotros queríamos que fuese 1. Y para el caso de la aceleración, igual. Vean que este sí sigue perfectamente la aceleración, la entrada de aceleración, y nunca se va a parar en el 1, ¿no? Porque este sistema no es un sistema que puede seguir señales de tipo aceleración. Entonces vean ustedes que también igual el error debido a la aceleración también nos dio infinito, porque la señal no puede seguir ese tipo de, el sistema, perdón, no puede seguir ese tipo de señales. Ok, entonces veamos este otro ejercicio, ¿verdad? Vean que es el mismo sistema realimentado, solo que ahora la planta cambió. Ahora la planta GDS es esta de acá. Entonces ahora ve, aquí tenemos ese cuadrado, ese cuadrado, ese cuadrado por aquí. Y la señal de realimentación o el sensor es igual, ¿verdad? HDS igual a 1. Entonces la señal que se mide aquí se va a replicar acá, se va a sumar con la señal de entrada y me va a generar un error. Perdón. Ok, entonces vamos a evaluar de la misma forma. Primero el error de posición. Entonces usamos la fórmula para la constante de error, ¿verdad? Que ya conocemos, que es GDS por HDS. Recordemos que la ganancia de lazo cerrado del sistema es GDS entre 1 más GDS por HDS. Entonces aquí aparece la constante de error, KP. Y eso es lo que encontramos, ¿verdad? Cuando la frecuencia tiende a 0, cuando el sistema está completamente estabilizado. Entonces sustituimos eso en la fórmula. Cuando S tiende a 0, ¿verdad? Entonces sustituimos aquí S igual a 0, 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 ¿verdad? Entonces no importa el valor que tome aquí en este, el sistema tiene un polo doble en el origen, ¿saben? Entonces, de eso me proporciona una constante KP de infinito. Ahora lo sustituimos en la fórmula de error y me da un error de 0. Entonces vean ustedes que para una entrada de posición o para una señal de escalón, este sistema no presenta ningún error. Entonces sigue a cabalidad cualquier posición que yo quiera darle, ¿verdad? El sistema lo va a seguir. No va a tener ningún error de ningún tipo, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué pasa para una señal de velocidad? Vamos a ver, una señal de velocidad. Entonces, usamos la fórmula, ¿verdad? Con la constante KV. Y era colocar el S multiplicado por el GDS HDS. Ok, entonces vean ustedes que este S apenas y cancela uno de los polos en el origen del sistema. Y entonces al cancelar uno de los polos en el origen, todavía me sigue quedando, ¿verdad? S igual a 0 acá, multiplicando a todo lo demás. Entonces no importa lo que se dé aquí, me sigue dando infinito. Bueno, entonces evaluamos en la fórmula del error debido a la velocidad y me da un error de 0. Entonces también un sistema de este tipo puede seguir perfectamente una velocidad sin ningún problema. No va a generar ningún error. Es un sistema de este tipo, ¿verdad? Y entonces finalmente evaluamos la aceleración. Entonces aquí en la fórmula sustituimos el S cuadrado, ¿verdad? Aquí sería S cuadrado por GDS por HDS. Igual, la misma fórmula, ¿verdad? El GDS lo sustituimos, el HDS es esto da 1. Y el GDS es este, ¿verdad? Que estaba en la fórmula. Y aquí usamos la fórmula de error para la aceleración, que es esta misma, ¿verdad? La misma del error, es porque nosotros estamos haciendo S cuadrado GDS por HDS. Entonces asumimos que al colocar esto aquí, esto es mucho mayor que 1. Entonces en la fórmula 1 más esto se hace 0, ¿verdad? O es muy, muy pequeño comparado con esto. Entonces por eso nos queda la fórmula del error de esta forma. Entonces evaluamos. Vean que aquí ahora tenemos un S cuadrado que cancela este S cuadrado de aquí. Entonces ahora sí podemos sustituir aquí S igual a 0, S igual a 0, S igual a 0, S igual a 0. Entonces nos queda 8 por 12 aquí, ¿verdad? Dividido entre, 8 dividido entre 8 por 12. Entonces este 8 se va con este 8 y nos queda 1 entre 12. Entonces vean ustedes que el error debido a la aceleración aquí es de 12. O sea, es un error de 12. Entonces, de una vez identificamos, ¿verdad? Debido a la aceleración, sí hay un error constante. Entonces, esto es un sistema tipo 2.
debido a la aceleración, si nos presenta un error constante como acá, entonces llegamos a la conclusión que esto es un sistema de tipo 2. Para el caso de la posición, el error es 0, y para el caso de la velocidad, el error es 0, ¿verdad? Solamente para la aceleración, el error es constante y es un valor finito. Entonces, por eso lo identificamos como un sistema tipo 2. Ok, vamos a ver este otro ejercicio. Dice, calcule el valor de K en el sistema siguiente para que el error en régimen permanente sea menor o igual a 0.1. Entonces aquí aplicamos una entrada. Pero ahora la entrada es un poco distinta, ¿verdad? Ahora la entrada está compuesta por dos señales diferentes. ¿Lo ven? Entonces, ¿cuáles son esas dos señales? La primera señal, ¿verdad? Un escalón unitario. Esta sería la primera señal. ¿Ok? Y la segunda señal, entonces sería una rampa, ¿verdad? Una rampa. Entonces, esta es una rampa que tiene pendiente 5, ¿verdad? Es una rampa. ¿Ok? KDT le pusimos. Entonces, vean ustedes que esta sería entonces la suma de estas dos señales, sería la señal RT en la entrada. Entonces, aquí pues, se aplican todos los conceptos que ustedes ya conocen de los cursos de señales, ¿verdad? Aquí se aplica, como esto es un sistema lineal en variante en el tiempo, es un sistema LTI. Entonces, pues aquí no es nada complicado lo que debemos hacer. Tenemos que aplicar la propiedad de linealidad, ¿verdad? Entonces, la propiedad de linealidad me dice que yo puedo evaluar las dos señales de entrada de manera individual y luego, pues, su salida va a ser la suma de las dos salidas, ¿verdad? O sus errores serían la suma de los dos errores. Entonces, el sistema GDS acá sería este, el HDS, el sensor sigue siendo o sigue replicando lo que se mida en la salida hacia la entrada, ¿verdad? Se suma con la señal de entrada, que en este caso sería una señal que está compuesta por un escalón unitario y una rampa independiente 5. ¿Ok? Entonces, entonces el error, de nuevo, por la propiedad de linealidad, es la suma de los errores, ¿verdad? Entonces aquí sería el error total, que es el que quiero encontrar, va a ser el error debido a la posición, un error de posición, y el error debido a una velocidad, porque es una rampa, ¿verdad? Entonces el error total serían esos dos errores sumados. Entonces calculamos el primer error. Calculamos el error debido a la posición, usando la fórmula que ya conocemos. Y entonces la fórmula es esta, ¿verdad? Kp es igual a GDS por HDS, el límite de eso cuando tiende a 0. Entonces evaluamos esto en la fórmula, la función de transferencia en la fórmula, ¿verdad? La que teníamos aquí, esta, que es K por 2S más 1 dividido entre S por 4S más 1 entre S más 1 al cuadrado. Ese es el sistema. Ok, entonces lo evaluamos ahí para S igual a 0. Entonces vean ustedes que si sustituimos, bueno, aquí S 0, ¿verdad? Esto de aquí queda acá, pero acá hay un polo en el origen. Entonces, ese polo en el origen me hace que la constante Kp me dé infinito. ¿Lo ven? Entonces, el error debido a la posición sería 1 entre 1 más infinito me da 0. Entonces, el error debido a la posición da 0 para este sistema. Ahora, para el caso de la rampa de entrada, ¿verdad? Recordémonos que hay que multiplicar por S el sistema. Entonces, al multiplicar por S el sistema, cancela ese polo en el origen, ¿verdad? Entonces, sustituimos aquí S igual a 0, S igual a 0, S igual a 0. Entonces, aquí nos queda 1 por 1 da 1. Entonces, aquí nos queda K. Entonces, el error es la constante K que tiene el sistema. Y entonces, aplicando la fórmula, ¿verdad? Aquí sería 1 entre K. Pero tenemos que obligatoriamente considerar que el sistema está amplificado, ¿verdad? O sea, la rampa está amplificada. Entonces necesitamos multiplicar por ese 5, el error final, ¿verdad? Porque esta fórmula que está aquí es una fórmula que funciona para un error de tipo rampa unitaria. Entonces, este error es para una rampa unitaria.
Si la rampa no es unitaria, como en este caso, ¿verdad? Es una rampa que está amplificada, ¿verdad? Tiene una ganancia de 5. Entonces al error final tenemos que añadirle ese error de 5, ¿de acuerdo? Entonces este sería el error total, entonces sería la suma de los dos, ¿verdad? Porque recuérdense que era para, me pedían, vamos a ver, me pedían aquí el valor de K, ¿verdad? El valor de K en el sistema para que el error sea menor o igual a 0.1. O sea, lo que me piden es despejar la K que yo necesito para que el error sea menor o igual a 0.1. Así es. Entonces, sumamos los dos errores, ¿verdad? Este error tiene que ser menor que 0.1, entonces colocamos ahí el valor de 0.1, tiene que ser mayor o igual a lo que me dan los dos errores, entonces 0 aquí más el valor de el error que me dio la rampa. Y bueno, lo que hacemos es despejarla acá, ¿verdad? 0 más 5 entre K da 5 entre K, entonces pasamos a multiplicar este K para allá, ¿verdad? Entonces, pasamos a dividir este 0.1, entonces 5 dividido entre 0.1 me da 50. Entonces la K tiene que ser mayor o igual a 50 para que el error sea menor o igual a 0,1. Entonces tengo que escoger valores de K en el sistema, ¿verdad? Superiores o iguales a 50 para poder cumplir con el requerimiento del problema, ¿verdad? Que era el valor de K necesario para que el error del sistema fuera menor a 0.1. Entonces, bueno, eso es lo que tengo que hacer, ¿verdad? Puedo usar K50 o puedo usar un K mayor que 50. Por ejemplo, un K100 o un K200. Entonces, al sustituir K200 en la planta, como se ve en el diagrama inicial, ¿verdad? Al sustituir un K200 aquí, entonces el sistema acá va a tener un error para el caso de una posición de 0. Para el caso de una rampa, 0, ¿verdad? Para el caso de una rampa sería de 5 entre K, pero como la K vale 200, entonces el error total va a ser de 0.1, ¿verdad? Entonces no importa el valor de la rampa, ¿verdad? Si es una rampa de 5T, en este caso, pues va a estar colocada aproximadamente en 5, ¿verdad? Más o menos un 10%. Ok, y aquí tenemos el ejercicio, ¿verdad? Entonces, este es para que ustedes lo resuelvan. Vamos a ver quién lo resuelve. Entonces lo voy a dejar ahí y cuando alguien lo tenga listo, me indica, ¿verdad? Para dejar de compartirlo y de esa forma esa persona lo puede resolver ahí para todos nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, ese sería el ejercicio que ustedes tienen que resolver.
Profe, una consulta. Sí, adelante. ¿Podría explicar un poco lo de los tipos de sistemas? Es que eso no me quedó muy claro. Ok. Podemos identificar los sistemas de dos formas, ¿verdad? La primera forma es determinando los coeficientes de error, ¿verdad? Determinando los coeficientes de error. Entonces, en ese caso, por ejemplo, un sistema tipo 0, ¿verdad? Como fue el primero que evaluamos, cuando yo encuentro el error de posición, entonces ese error de posición me da normalmente un valor constante, ¿verdad? En este caso me dio 0, ¿verdad? Esa es una forma para determinar el sistema tipo 0. El sistema tipo 0, cuando yo evalúo, digamos que la entrada sea una señal de tipo velocidad o una rampa, el error normalmente me da infinito, ¿verdad? Cuando el sistema es de tipo 1. Y cuando el sistema es de tipo 2, yo evalúo, ¿verdad? En el caso del primer ejemplo, ¿verdad? Vean ustedes que en el primer ejemplo que hicimos, el sistema inicialmente me dio un coeficiente de error, un valor constante, ¿verdad? Pues es para el primer sistema que evaluamos. Entonces aquí el error me dio un valor finito. Cuando evaluamos la señal de rampa unitaria, ¿verdad? O sea, de velocidad, me dio infinito. Entonces ya ahí yo de una vez, cuando yo evalúo la rampa y me da un valor de error infinito, entonces yo ya sé que la aceleración también me va a dar infinita, ¿verdad? Entonces no es necesario que lo evalúe. Con solo evaluar la rampa, si ya la rampa me da infinito, entonces yo ya sé que la aceleración me va a dar infinito, ¿verdad? Entonces vean que en este caso, este era un sistema de tipo 0. ¿Cuál es otra forma de identificar un sistema de tipo 0? Cuando yo tengo la señal en lazo abierto, ¿verdad? O la señal sin realimentación, que en este caso es GDS, si yo ubico en la función de transferencia una señal que no tiene un polo en el origen, como en este caso, ¿ven? En este caso, si tuviera un polo en el origen, sería algo así como 10 entre 0.2S más 1 y 0,5S más 1, ¿verdad? Y tendría un polo en el origen ahí. Si el sistema, así, en lazo abierto, tiene un polo en el origen, como en este caso, entonces yo ya ahí de una vez identifico el sistema como de tipo 1, de una vez, porque en lazo abierto, el sistema, ¿verdad? Vean que sin multiplicarla por el HDS, ya el sistema tiene un pequeño problema ahí para ciertas frecuencias, ¿verdad? O sea, cuando el sistema va a llegar al estado estacionario, ¿verdad? Cuando la frecuencia se aproxima a 0, yo ya me doy cuenta que el sistema no va a darme una ganancia de 0, ¿verdad? En lazo abierto, ¿verdad? Porque la ganancia del lazo abierto sería nada más la que me da GDS. Entonces vea usted que cuando eso sucede, ¿verdad? Yo voy al estado estacionario y le aplico una entrada, aquí le aplicaría una entrada al sistema sin realimentación, y cuando tiende a la frecuencia 0, o sea, a estabilizarse en régimen permanente, ya ahí me va a dar un problema, ¿verdad? Ya ahí ese polo en el origen hace que el sistema no me dé un valor constante en la salida. Pero eso es una forma de identificarlo, ¿verdad? Puede ser que sí me dé un valor constante al final, porque va a depender mucho también de los polos dominantes, pero en este caso particular es otra forma de identificar el sistema, ¿verdad? Cuando se da un polo en el origen ahí, entonces yo ya sé que ese no es un sistema tipo 0, eso es un sistema de tipo 1. Y si hay un orden mayor, ¿verdad? Por ejemplo, ese cuadrado es el cubo, yo entonces ya sé que ese es un sistema de tipo 2. Entonces ahí esa es una forma. Entonces esa es la primera forma, es con el error. Si el error me da, el error de posición me da un valor finito, entonces yo ya sé que es un sistema tipo 0 de una vez. Y cuando el error de posición me dé finito, yo ya sé, de antemano debería de saber que el error debido a una velocidad ya no me va a dar un valor finito, sino que me va a dar infinito. Y el error de la rampa, ¿verdad? O de la aceleración también, ¿verdad? Como en este caso me dio infinito el de la rampa y me dio infinito el de la aceleración. Entonces yo ahí ya identifico el sistema por las dos cosas, ¿verdad? Primero porque el sistema no tiene en lazo abierto o la función GDS no tiene polo en el origen, por lo tanto, ¿verdad? El sistema es tipo 0, o también a través de las constantes de error, ¿verdad? Entonces, si la constante de error aquí me da un valor finito, ¿verdad? Un valor finito, no un valor de infinito, porque eso me haría el error 0. Entonces, si es un valor finito aquí, la constante de error, yo ya sé que el error me va a dar un valor finito también, un valor constante y finito, por lo tanto es un sistema tipo 0.
Entonces, de una vez ya, ¿verdad? Yo tengo mi bolita mágica, yo sé que si el error de posición me dio finito, yo sé que el error de velocidad no me va a dar igual, o sea, me tiene que dar mucho más alto, ¿verdad? En este caso infinito, y el de la rampa también. Entonces, por ejemplo, en el segundo, vean que en el segundo ya teníamos acá el sistema en lazo abierto, ¿verdad? GDS, ya tiene un polo en el origen de orden 2. ¿No ven? Tiene un polo en el origen de orden 2. Por lo tanto, este no es un sistema tipo 0. O sea, ya con solo ver la función de transferencia, yo digo, no, esto no es un sistema tipo 0, definitivamente no. ¿Qué significa eso? Que a este tipo de sistemas, cuando se le aplica un escalón, perdón, un escalón unitario, el error normalmente me va a dar 0, ¿verdad? Porque recordémonos que el error de posición o la constante de error de posición es la función evaluada, ¿verdad? En GDS por HDS. Y si yo tengo polos en el origen ahí, eso me va a dar infinito. Y en la fórmula eso, al sustituirlo, me va a dar 0. ¿No ven? Entonces, este polo en el origen determina que el sistema ya no es de tipo 0. Entonces, ahora tengo que evaluar el error de velocidad y el error de aceleración para estimar qué tipo de sistema es. Entonces, en este caso, es un polo en el origen de orden 2. Entonces, el error da 0. ¿Qué significa eso? Que esto no es un sistema tipo 0. Porque si entra un escalón, no va a haber error. El sistema solo se va a encargar de hacer que el régimen permanente del sistema sea el valor de la entrada, que sería un escalón. O sea, va a ir a 1 directo, ya por las mismas características del sistema. Ahora, si evaluamos la velocidad, en este caso, vea qué sucede cuando evaluamos la velocidad. Al evaluar la velocidad, el sistema sigue teniendo el polo en el origen de orden 2. Y cuando evaluamos la velocidad, colocamos un S. Ese S solo cancelaría uno de los dos. Entonces vea usted que en este caso el error de velocidad también me da 0. Por lo tanto, ahí yo ya sé de antemano que este no es un sistema de tipo 1, porque el error me da 0. Para que sea un sistema de tipo 2, de tipo 1, este error me tiene que dar un valor finito. O sea, esta constante de error me tiene que dar un valor finito aquí, ¿verdad? Para que aquí me dé un valor de error que no sea 0, ¿verdad? Porque aquí la constante me da infinito, el error da 0. Entonces, al evaluar el último, ¿verdad? Que sería la aceleración, ahí yo en la fórmula coloco el S cuadrado, ¿verdad? Cuando coloco este S cuadrado se me cancela. Entonces, al cancelarse ese polo en el origen de orden 2, ya de antemano ya es un hecho que el sistema me va a dar un valor constante, ¿verdad? Evidentemente, si no hay un 0, ¿verdad? En el sistema, ¿verdad? Si hay un 0 en el sistema, pues ya esa respuesta cambia. Entonces, vean ustedes que aquí, en este caso, no hay un 0. El sistema no tiene ningún 0 ahí. Y eso normalmente se da cuando el HDS es un sensor que evidentemente el sensor proporciona ciertas características, ¿verdad? Por ejemplo, hay sensores que adelantan la señal, ¿verdad? Entonces, al adelantar la señal, sería como, digamos, S+1. Hay sensores que me producen eso, S+1, adelantan la señal. Entonces, para este caso en particular, de un sensor así, ¿verdad? Ya el sistema me da valores distintos. Pero en este caso, para esta función, el error debido a la aceleración, el Ka me da 1/12, es un valor finito. Entonces ya de una sola vez, cuando la constante de error me da un valor finito, yo ya sé que es un sistema tipo 2. Y también, como te decía, podías identificarlo viendo directamente la función de transferencia. Entonces, si la función de transferencia, el lazo abierto, tiene un polo de orden 2 en el origen, entonces ya de antemano yo sé que no es un sistema ni tipo 0 ni tipo 1, tiene que ser un sistema tipo 2. No sé si eso te funciona. Sí, profe, ya me quedó claro. Muchas gracias. Ok, perfecto. Entonces estamos ahí, ¿verdad? Entonces el primero que termine me indica para dejar de compartir y así pueda compartir su pantalla. Profe, Sí, dime. Perdón, ¿se me escucha bien? Sí, ahora sí. Ok, si quiere lo resuelvo yo. Ok, voy a dejar de compartir. Vamos
Vamos a ver. Nada más tengo que probar si se comparte bien. Sí, dame un segundo aquí que esta cosa no quiere dejar de compartir. Ahora sí. Listo. Ya voy. Se ve, ¿verdad? Sí, sí, ahí se ve. Ok. Entonces, bueno, el sistema es de tipo 0 porque no tiene polos en S igual 0. Y con una entrada de escalón, la constante de error, bueno, se le saca el límite cuando S es igual a 0. Y esto da 4 entre 3. Y al sacar el error de estado estacionario con el escalón, da 3 séptimos. Luego con la rampa, la constante de error daría 0 porque el sistema es de tipo 0. Entonces multiplicar por S y al sacar el límite, todo se hace 0. Y cuando se saca el error, 1 entre 0, que es 1 entre KV, da infinito. Y eso sería. No, muy bien, excelente. Excelente, excelente. Eso es, de eso se trata, perfecto. Okay. Excelente, perfecto. ¿Alguien tiene dudas con la resolución del estudiante? ¿Cuál es su nombre, perdón? Carlos Naranjo. Carlos Naranjo. ¿Alguien tiene dudas con el ejercicio resuelto por Carlos? ¿Está claro, verdad? Muy bien, excelente, Carlos, gracias. Okay, con gusto. Ok, entonces ahora vamos con este otro. Perdón, yo creo que tengo una duda. Sí, dime. Me parece que en el esquema del ejercicio este que acabamos de hacer había una K antes de la función de transferencia. Sí, señor. Entonces, a mí me quedó una K ahí metida en la, ¿cómo se llama? En la expresión del error. Ajá. ¿Se ignora esa K que está en el cuadrito antes de la función de transferencia? Bueno, para la resolución sí, ya te voy a mostrar. Porque el enunciado, indica, ¿verdad? Aquí, no sé si lo ves, que K vale 1. Ah, sí, perfecto, no lo había visto, Pues, perfecto. aquí. Entonces, no, para este ejercicio el enunciado me está indicando que K tiene que ser 1, ¿verdad? Pero, o sea, no es que se ignora, sino que en la resolución, ¿verdad? Que ustedes hacen, pueden acarrear esa constante K porque de repente piden para otros valores de K, ¿verdad? O por ejemplo, como en el ejercicio anterior, ¿para qué valores de K el sistema tiene un error menor a tanto? ¿De acuerdo? Entonces tengo que despejar esa K. Entonces, lo ideal es trabajar las fórmulas con la K, pero al final sustituimos el K igual a 1. Entonces, desde cierto punto de vista, podría evaluarse desde el puro principio, ¿verdad? Como que esa K se ignoraría porque el enunciado así lo está diciendo. Pero podríamos nosotros, por ejemplo, si hay un inciso B que me dice, ok, ¿cuál es el valor de K? Entonces nos hubiera servido desde el principio resolver todo con K, porque así nos ahorramos tiempo, ¿verdad? Para el inciso B. No sé si me explico. Entonces, de esa forma podríamos haber avanzado en inciso A y B de una vez, en lugar de solo el A. En este caso, si yo trabajo directamente con el K1 y en el inciso B me dicen, ok, ¿para qué valores de K el error es menor a 0.1? Y entonces ahí ahora tengo que volverlo a resolver todo otra vez, como lo hice al principio. ¿Verdad? Pude haberlo resuelto desde un principio con la constante K y evalúo para K igual a 1. Y en el inciso B, entonces dejo la expresión final como está y despejo el valor de K cuando el error sea menor que 0.1. ¿Verdad? Entonces podríamos haberlo hecho de cualquiera de las dos formas. ¿Qué te parece, Marco? Listo, perfecto, gracias, profe. Pura vida. Ok, vamos entonces ahora al segundo y último, ¿verdad? Porque ya se hace tarde y ese. Vamos a ver cómo les va.
Profe, buena pregunta. Sí, dime. Esas presentaciones, después será que usted les puede subir el deck digital para tenerlas ahí por referencia también. Sí, claro. Sí, yo siempre la subo. Ok, perfecto.
Ok, entonces voy a... voy a dejar de compartir, ya son las 11 de la mañana y la licencia creo que ya casi se va a quitar. Entonces, la próxima lección seguimos con este mismo, ¿verdad? Ojalá que alguien lo resuelva y lo podemos presentar la próxima clase, ¿de acuerdo? No sé si hay alguna pregunta. Profe, con respecto a esa encuesta que usted hizo, ¿las dos respuestas estaban bien o solo se tenía que marcar la segunda? No, era respuesta múltiple, entonces las dos estaban correctas. Profe, disculpe, pero es que la primera no especificaba para qué tipo de entrada era finito, entonces, Sí, exacto, esa era mi duda, como no era porque, tan específica, entonces que sí también era válida. exacto, porque solo es finito, digamos, para una entrada de escalón unitario, no para las demás. Correcto, pero es finita para una constante de error, ¿verdad? Para una de las constantes de error es finita. Ah, ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, Gracias, profe. bueno, hasta luego, que estén bien, nos vemos. Pero ya, profe. Muchas gracias, profe. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, profe. Gracias. Chao, que estén bien. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, que les vaya muy bien. Gracias, profe. Pura vida. Gracias, profe. Por allá. Hasta luego, nos vemos. Hasta luego, profe, muchas gracias. Chao, igual. Hasta luego, profe. Por allá. Hasta luego, nos vemos.